Ok, continuamos con nuestro curso Programación orientada a objetos con Java, Swing, UML y MySQL. En la sesión pasada explicamos el sistema que vamos a comenzar a hacer. Hicimos la base de datos, creamos el proyecto, creamos una forma, un diálogo, un proyecto nuevo en NetBeans y básicamente ahí nos quedamos. Entonces, vamos avanzando en la codificación de este CRUD de usuarios. Ok, entonces recordemos, aquí está la pantalla que habíamos hecho. Voy a hacerle unos pequeños ajustes. Ejemplo, num incidentes. Vamos a hacer primero el insert. Entonces, hacemos el enable. Ok, lo mismo el enable y el enable. Ok, son campos que no se podrían, vaya, que van a tener valores prefijados al momento de insertar. O sea, no tiene sentido crear un usuario que ya tenga incidentes, que ya la cuenta esté bloqueada. Me doy a entender, son pues la creación de una cuenta. Ya al momento de actualización, pues entonces que sí esté habilitado. Bueno, vamos a crear, ¿sí? Un diagrama de clases. Ajá. Class diagram. Casos forenses. Ok. Donde entrada tengo 3 clases. Vamos a ver. Vamos a estructura. Oh, vamos al diagrama entidad relación. ¿Sí? Entonces tenemos la clase usuario, la clase tipo de usuario y una clase para el muchos a muchos, que es usuario tipo de usuario. Bueno, usuario, ¿sí? Tipo de usuario, muchos a muchos. El muchos a muchos es una particularidad del modelo de base de datos relacional.
Vamos a meterle los campos. Añadir un atributo. ID usuario. ID usuario. Y voy a hacerlo protegido porque, por ejemplo, un perito es un usuario. Entonces, pensando a futuro, ¿sí? En términos de orientación a objetos, le voy a poner una agregación, ¿sí? Donde voy a decir que un, no, aquí sería, yo no muchos. Entonces, en la otra multiplicidad, un usuario tiene de uno a muchos tipos de usuario. ¿Ok? Entonces aquí tengo añadir un atributo, el ID tipo de usuario, que lo vamos a hacer mm, privado. Vamos a una agregación. ID tipo de usuario, el tipo de usuario. ¿Dónde estoy? Aquí. Añadir un atributo tipo de usuario. Voy a poner privado. ¿Sí? Y hay una descripción, un atributo. Descripción. Y lo marco como privado. Descripción y es inválido. Aquí estoy. Añadir un atributo. Es inválido. Y esto es privado. Seguimos con los campos. Abiertas muchas cosas. Bueno, usuario, apellido paterno, materno, nombres. Ok. Apellido paterno. mm, protegido. Apellido materno. O este ya quedó aquí en la parte de los métodos. Entonces lo tengo que quitar de aquí. Delete from model. Añadir un atributo. Apellido materno. Ajá. Añadir un atributo. Nombres. Ujú.
email, login, password. Añadir un atributo, email, fíjense, con el login y password lo voy a dejar privado. Aunque va a haber herencia, insisto, un perito es un usuario, pues el login y el password mejor manejarlos privados, que solo en la clase usuario se tenga acceso a ellos. Ahora, ¿dónde estoy? Login y password. No me incidentes, está bloqueada. No me incidentes, está bloqueada, es permanente. Añadir un atributo num incidentes protegido. Privado. Son cosas propias de la clase usuario. Atributo está bloqueado el usuario. Las tengo. No me incidentes, está bloqueada. Ok, vamos a dejarlo igual. Bloqueada es permanente y es inválido. Añadir es permanente. Bloqueada para que no haya diferencias entre el diagrama de clase, la base de datos, el código, que todo sea igual. Y es inválido. Añadir es inválido el usuario. Ok. Y yo tengo los campos. ¿Qué pasa con la otra tabla? Que es un muchos o muchos. Yo creo que lo voy a poner. Entonces, esto lo selecciono y tengo dónde está esa relación. Aquí lo puedo borrar, pero esa relación por ahí quedó. Ay, hay que se quede. Entonces, otra clase, usuario, tipo de usuario. Y tiene las dos llaves primarias.
¿sí? ID usuario, privado, añadir un atributo, ID, tipo de usuario, privado, y como todo en la vida, me puedo equivocar. Y si me puedo equivocar y meto una relación que no, la puedo marcar como borrado. Bueno, diría que un usuario, ¿dónde va la relación? Al revés, ¿no? Un usuario tiene una entrada o varias en usuario tipo de usuario. Esta relación por la borra. Va en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, multiplicidad, quedamos que en la uno tenía el 1 muchos y en la otra, en el otro extremo, tengo un 1. Un usuario tiene un tipo de usuario y un tipo de usuario eh, puede tener varios usuarios. Es igual, radical 4, donde multiplicidad 2 es 1 y la multiplicidad 1 es de 1 mucho. Ahí está. Ya puse mis clases, sus relaciones y sus atributos. Pues bueno, aquí tenía la clase usuarios, todo vacía, ¿sí? Affected in el ID de usuario. Ujú. Apellido paterno, materno y nombres. Affected string, apellido paterno, apellido materno, nombres. Ujú. Email, login, password. Y luego
Un incidente es entero y los otros son booleanos. Quedamos que esto lo hemos declarado como privado. Solo la clase usuarios tuviera acceso. Incidentes está bloqueada. Es permanente. Um, es inválido, ¿no? Ahí están mis campos. Atributos en la terminología orientada a objetos. Bueno, luego tipo de usuario. Esto era private int id tipo de usuario. Private string tipo de usuario. Private string descripción. Y private boolean es inactivo. Y necesito la clase usuarios tipo usuario. Entonces aquí tengo private int id usuario, private int id tipo de usuario y private boolean. Siempre me puedo equivocar, así que puedo poner lógicamente. Es inválido. ¿Ok? Bueno, voy a poner las funciones de los get. Get en orden alfabético sería apellido materno. Para pasárselos a la capa de presentación. Get apellido paterno. eh,
Get, en orden alfabético sería email. Get es inválido. O tener algún formato de usuarios que ya fueron dados de baja. Get es inválido. Get es permanente. Get está bloqueada. Ujú. Sería el ID de usuario. Get ID de usuario. Um, el login. Quiero enviar el login a algún lado. Sí, para poderlo editar. Sí. Cuando piensa uno, esto normalmente no se hace porque los sistemas no se hacen orientados a objetos. Nos lanzamos al chapuzón del código y dejamos el código en los botones, ¿sí? Entonces hay como que cierta urgencia, como quien dice, de avanzar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 3, 5, 7, 9, 11. Y está. Como que quema por avanzar. Pero es una victoria efímera. Que en realidad vamos a estar replicando la misma lógica una y otra y otra y otra vez. Infinidad de veces. ¿Sí? Y nos va a costar más el mantenimiento. Va a ser un sistema que se va a contradecir, pero aparentemente pues, se avanzó al inicio de una forma más rápida, pero nunca es buena idea hacer las cosas. La velocidad, por supuesto, es importante, pero no a costa de la facilidad de mantenimiento, de la facilidad de reutilización, de la misma confiabilidad del sistema, porque es muy fácil contradecirse.
Y si no meto la lógica en la clase, entonces la lógica va a estar en los botones. No va a ser consistente. Lo que yo meta en un botón puede diferir o va a diferir de lo que mete en otro botón, a pesar de que esté pensando en la misma entidad, en el usuario, en la cuenta, en el estudiante, en lo que sea. ¿Sí? El sistema finalmente va a quedar más grande porque cada lógica la voy a hacer, como quien dice, desde cero. Entonces, realmente tiene todas las desventajas. Es bueno, no todas. Hay una aparente velocidad inicial, pero es hacerlo con las patas. Orientación a objetos tiene ventajas, muchas. ¿Sí? Estoy viendo que no está bien. Subieron de clases, transferencias. Bravo. Bueno, ahí está. Entonces, hay que hacer las cosas orientadas a objetos. Hay que hacer las cosas lo más profesionalmente que se puedan hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Usuarios. Mm, Luego lo copio, lo pego. Todas son públicas. Siempre prefiero hacer las cosas en orden alfabético porque para encontrar rápidamente el lugar donde está la lógica. Entonces van a ser gets.
Entonces, estos van a ser get. Esto me faltó. Queremos hacer software bien hecho, profesional, una figura que he usado mucho con mis alumnos de la ingeniería en sistemas. Es que están estudiando la carrera de sistemas, no haciendo sistemas a la carrera. La orientación a objetos es superior, permite reutilizar código, permite que un código se escriba una sola vez. Pareciera que lo que se está haciendo en este momento tiene poco valor. Um, ok, esto va la M antes. Pareciera que esto que se está haciendo no es eh, pues una actividad como interesante, valiosa. No estoy haciendo que todo sea manejado por un objeto. Todos los usuarios, toda la lógica de los usuarios. Va a estar en la clase usuarios.
Y eso es valioso, muy valioso. Si estoy en un, se usa mucho la palabra paradigma de desarrollo de software. Debo seguir las reglas de ese paradigma. Es un poco aburrido, lo reconozco, pero es necesario. Mm, ¿ok? Y este estrés.
Ya envolví todos mis atributos con los gets para que a partir de un objeto que yo tenga en la capa de presentación pueda tener acceso a los valores de los atributos del objeto y mostrarlos en los campos de la interfase gráfica correspondiente. ¿Ok? Y reconozco que es aburrido. Ahora, vamos pensando qué operaciones voy a hacer. Usuario. Usuario. Un constructor. Obviamente, los constructores son costumbres en todos los años de desarrollo. Los constructores los pongo al inicio. Aquí tengo varios constructores, pero no quiero darle el detalle. Tendría que meterme a meterle argumentos, ¿sí? A la función. Pensemos, vamos a irlo haciendo acá. Usuario. ¿No? Usuarios. Main conflict. Ok. Tengo aquí una inconsistencia. Bueno, voy a vivir con esa inconsistencia. ¿Mm? Public usuarios. Una forma de construir un usuario sería con el ID de un usuario, el código de un usuario. ¿Ok? Y lo que yo haría, ¿sí? Para, sería un select. Tráeme, ¿sí? Todos los atributos de un usuario. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo. ¿Sí? Import Java punto. Déjenme revisar. SQL. SQL punto prepared statement. Ujú. Entonces aquí tendría un string, ¿ok? Que llamaría mm, carga usuario. Lo voy a hacer, ¿no? Select
paterno, materno, nombres, paterno, a ver, aquí tengo, estoy trayéndome de la base de datos los atributos, ¿ok? App, paterno, materno, nombres, email, login, password, email, login, password, num incidentes. Ujú. Está bloqueada, es permanente. Ok. Está num incidentes. Está bloqueada, es permanente. From usuarios, usuario, web, ID, tipo usuario es el que le voy a dar, el que recibí en, en el constructor, ¿sí? El que recibí en el constructor. And, ¿sí? Es inválido igual a cero. Cuando se borre, ¿ok? Un, un registro, borrado login, sí va a ser inválido de la tabla usuario. Cuando se borra un registro de la tabla usuario, sí va a ser inválido. Entonces valdría un 1. Si vale un 0, es que no es inválido, es válido. ¿Ok? Entonces, este sería mi select. Lo completaría yo, ¿sí? Con el ID de un usuario, ¿ok? Por ejemplo, su código de PERIT, su código de Ministerio Público, el código, pues, de alguna persona autorizada, ¿sí? Para acceder al sistema. Y tendría yo un objeto de la clase usuario, ¿sí? Dándole valor a todos los datos que me traje del select, ¿ok?
No lo voy a programar. Estoy identificando las funciones, ¿sí? Y haciendo mi sentencia SQL. Otra forma, ¿sí? De crear un usuario sería por medio de un insert, ¿ok? Y entonces, aquí yo recibiría, ¿sí? Un montón de argumentos. El apellido paterno, que no se llama igual. Mm, los míos empiezan con minúscula, excepción de la llave primaria, ¿sí? Entonces el parámetro lo voy a poner aquí, apellido paterno, string, apellido materno, string, nombres. Aquí voy a hacer un insert, ¿me doy a entender? Entonces, ¿cómo estaría mi formulario? Diseño, ¿verdad? La clave de usuario me sirve para traerme un usuario, pero para crear un usuario, ¿qué hago? Ok, le voy a meter el código. Está bien. Le voy a meter el código del usuario. Ok. Entonces ocuparía el código del usuario, ¿sí? El tipo de usuario, apellido paterno, materno, nombre. Ujú. Entonces, vamos a la tabla de usuarios. No, este sería int. Aquí lo voy a manejar al revés. ID de usuario. De una vez habría seleccionado int ID tipo usuario. Ujú. Apellido paterno, materno, nombres. String. eh, Email. Login password. Estoy haciendo. Email. Ujú. Creo que ya, porque al momento de crearlo, no me incidentes, no le voy a poner que tiene incidentes, no es lógico, ¿sí? Está bloqueada, ¿verdad? Digo, no ha tenido oportunidad de autenticarse, estoy creando la cuenta. Tampoco va a estar bloqueada, es permanente la contraseña que voy a establecer, no es permanente. El usuario va a tener que meter su contraseña y ciertamente no va a ser inválida. Entonces ocupo el ID de tipo usuario porque tengo que meter un registro para el muchos a muchos en la tabla usuario tipo de usuario. Ok, entonces serían esos los parámetros, ¿sí? Que utilizaría.
¿ok? Y entonces mi string sería crea usuario. Ujú. Sería un insert, ¿sí? Ah, insert. Entonces estos van a ser details statement, ¿sí? Y el insert into usuario, insert into usuario, va Luis, y aquí tengo los recibí con parámetro 2 3 4 5 6 7 parámetros. 3 5 6 7 8, pero está el tipo de usuario. Ok, ok. Entonces, 1 2 3 4 5 6 7 parámetros que recibí en la lista de argumentos y los voy a fijar. Y luego estoy creando un usuario, así que número incidente sería 0. No está bloqueada, es un 0. No es permanente, entonces es un 1. Entonces quedamos, aquí sería 0 el número de incidentes, 0 porque no está bloqueada, 1, no, 0 porque no es permanente y 0 porque no es inválida. Y esto tiene que ir en un orden estricto conforme esté definida mi base de datos. Y obviamente los tipos pues se tienen que corresponder. Mm, pero no es un entero, es un bit. Ok, la sintaxis para los bits es un poquito diferente. Aquí sería bit apóstrofe, no, pero minúsculo. Bit apóstrofe, apóstrofe. Ujú. Bit apóstrofe, apóstrofe. Bit, sintaxis de SQL simplemente. ¿Sí? Ok. Porque no son enteros, son bits. Ok. Obviamente no estoy haciendo el resto de la lógica. ¿Sí?
estoy pensando en este caso que tengo dos constructores. Uno, que le doy el código y me traigo el registro. Otro, que le doy los campos para crear el registro, ¿sí? Y hace un insert. Entonces, cuando le doy el campo ID usuario, es porque voy a hacer un select. Y voy a tener un montón de campos donde la condición sea que este usuario tiene esta clave y además que el usuario sea válido, no un usuario, por ejemplo, que ya no trabaje en la organización, en la fiscalía, en el CEMEFO, en C5, donde sea. ¿Ok? Digo, porque de aquí se va a autenticar, ¿sí? Con esta información precisamente se va a autenticar. Entonces, alguien que ya no es un usuario válido, pues no puede autenticarse. Entonces, tengo dos constructores, uno con un insert y otro con un select. Ahora, en el diagrama de clases, no quiero complicarme con los argumentos de las funciones, ¿sí? Ahora, pues tengo mis funciones, ¿sí? Actualiza, usuario, actualiza. Pues es actualiza usuario, no puede ser otra cosa. Estoy en una clase usuario, no modo que actualice otra cosa. Y sería un update. Un orden alfabético con excepción de los constructores que siempre los pongo al inicio. Y tengo aquí añadir una operación, borra o elimina. Elimínalo. Y sería otro update. Porque es una eliminación lógica, ya lo hemos hablado, ¿sí? Ya lo hemos hablado de que no se puede borrar un registro que tiene definido una llave primaria por clase en toda la torre a la base de datos. Entonces, tengo un método actualiza public ujú, mm, los constructores no regresan nada, actualiza, pues va a ser un void, paso aquí, no tengo que enviar, pues puedo cambiar un montón de cosas, ¿no? El tipo de usuario, no, para eso tendría otro formulario, ¿no? Pero el usuario, el apellido paterno, nombre no puede haber equivocado, el email puede haber cambiado, el login, ¿sí? Puedo editar el login. El login yo creo que no lo puedo editar. El password obviamente sí. Se le puede haber olvidado, ¿sí? O el propio usuario periódicamente puede cambiarlo cuando quiera.
Entonces, a ver, voy a traer estos. Ujú. El tipo de usuario, como que eso necesita otra lógica, otro formulario. El login quedamos que no voy a permitir actualizarlo, pero aquí sí voy a tener in num incidentes boolean está bloqueada, boolean es permanente. Ok, entonces aquí tendría yo un string, actualiza usuario, date, y entonces la bendita sintaxis de cada uno de los comandos. ¿Sí? La sintaxis es importante. eh, no confiárselo tanto a la memoria. Mm. Y yo podría cambiar un montón de campos. Ciertamente, el ID no lo podría cambiar. Es la llave primaria. Tampoco aquí bailaría con el que se invalidó, eso es el otro date. Pero puedo cambiar, pues, ese montón de campos. Update. Ujú. Mi tabla se llama usuario. Sí, usuario. Estoy diciendo. Más set apellido paterno. Creo que cada set va con una coma. No, no va con coma. Es una suma de cadenas. Mm. Es una suma de cadenas. Set apellido interno
igual a, lo fijo, set nombres y lo establezco. ¿Y ahora qué? Ahí está. Me sigo abajo. Set materno, nombres. Email. Set. El login no lo voy a cambiar. Y me sigo. Where ID. Aquí es con minúscula. Ah, no. Es al momento de establecerlo. Ahí está mi cadena. Y bueno, siguiendo esto, puedo dejarlo en renglones. Ujú. Aquí también. Voy a mejorar que se pueda leer este código. Ujú. Ahí está esa. Ahí está esa. Ahí está esa. Entonces, actualiza. Y el otro era elimina, ¿no? Public voice. Elimina. Aquí nada más voy a tener el ID tipo de usuario. El ID usuario, perdón. String. Elimina usuario. Update. La tabla usuario. Ujú. Set
es inválido, igual un bit con uno más. Ujú. Where es esto. O sea, por de pronto, la tabla de usuarios cargaría un usuario a partir de un ID, haría un insert en la tabla de usuarios con los campos correspondientes, haría un update. Para esto, lo lógico es que primero se haya cargado un usuario y ya están todos sus campos. Y entonces se modifica, ¿sí? Algún campo. Se le mandan todos los datos a la actualiza. Se establecen todos los campos, entre ellos el que se modificó, ¿sí? Y luego lo elimina, pues simplemente a cierto usuario en el botón de eliminar, lo selecciono, digo, este usuario del verbo ya no sigue. Claro que va a haber otros, otras cosas. Por ejemplo, el login, pues va a ser un select, donde no me interesa el apellido paterno, materno, nombre, correo electrónico, ¿sí? Tipo de usuario. Lo que me interesa es el login y el password y el ID usuario. Y aquí sí me interesa si cuántos incidentes tiene, si la cuenta está bloqueada, para que se pueda autenticar. Y luego, pues el usuario en todo momento va a ser capaz de cambiar su contraseña. Entonces nada más le va a aparecer, pues lo normal de cambio de contraseña, ¿no? Que teclee el actual, que teclee el ID, que teclee su contraseña actual, no se la muestro. Si sobrevive esa introducción de su contraseña, entonces le pido la nueva contraseña 2 veces y esto en el campo que no se vea la contraseña, que se vean puntitos. ¿Ok? O sea, a lo largo del tiempo, la clase va a ir incorporando pues, toda la lógica que tenga que ver con la clase. Y eso es precisamente el punto. Que toda la lógica va a estar en un lugar que es la clase, no regada a lo largo y ancho del sistema en un mare magnum de botones. Eso es chafa. Eso es poca ingeniería. ¿Ok? Entonces, digamos que un desarrollador de software o de ingeniero es un profesional
Y lo mínimo que se le pide como profesional es que haga cosas profesionales. Y eso implica que utilice las mejores prácticas posibles. Claramente, la orientación de objetos es una mejor práctica con respecto a la programación estructurada. Está muy estudiado, muy claro ese hecho, ¿sí? Pero hay que hacerlo orientado a objetos, el sistema, no estructurado, precisamente porque se quiere hacer un software profesional, ¿ok? Bueno, aquí le vamos a suspender, obviamente, falta mucho, falta pensar, bueno, aquí no hay tanto rollo porque no estamos haciendo el CRUD de tipos de usuarios, estamos haciendo el CRUD de usuario, ¿sí? Nos falta que al momento de crear un usuario se cree una entrada en usuario tipo de usuario, que tendrá también su lógica posterior, ¿sí? Entonces falta meterle la lógica a, a estas funciones, ¿sí? Lo correspondiente que haya que hacer en usuario, tipo de usuario y tipo de usuario, y luego la invocación de estas funciones desde la capa de presentación usando objetos, ¿ok? Pero la idea es que este ejemplo quede orientado a objetos. Eso es el punto, ¿ok? Entonces, bueno, les agradezco su tiempo y en estos días seguimos completando este ejemplo. Muchas gracias por su atención.